Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bien, este Hola. es un vídeo que nos han pedido así, dijeron, tenéis que, porque pusimos el de The Warning hace poquito y dijeron, tenéis que ver el del 40 aniversario de PRS. Creo que era 40 aniversario. Ahora te lo digo. Efectivamente, 40 aniversario de PRS que está aquí Dani de Warning con Orianzi, la guitarrista que es fabulosa, que tú ya la conoces, David. Sí, sí. Y bueno, eh, ¿qué te puedes esperar de este dueto? Pues que tiene que ser, iba a decir una barbaridad, pero tiene que ser espectacular. Y las dos mano a mano. Y si te digo además de que van a tocar juntas Back in Black de AC/DC, Pues entonces ya el pelómetro sube mucho. es una canción para disfrutar. Sí, ya de por sí nos gustan cada una individualmente, colaborando y bueno, se ve que hay una banda genial detrás. Esto tiene que ser apoteósico. Además han insistido de que vea el vídeo, es un vídeo larguito de 8 minutos, casi 9. Dicen que atentos al final, así que no sé qué vamos a ver. Ese bajista además tiene mucha pinta de ser de jazz, ¿eh? Ya, sí, 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 efectivamente. Tiene ahí pintas, sí, sí. Hombre, las pintas, el chaleco, la camisa, Sí, sí, el el gorro, sombrero. pues. Sí, sí, tiene pinta, tiene pinta. Bueno, vamos a verlo. Y amigos, disfrutad con esto que tiene pinta de ser genial. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Vamos allá con Dani de The Warning y Orianthi. So I think I totally abused this guitar and put it out of tune. But I'd like to bring out a great guitar player, a very sweet person who's in a kick ass band. Again, she's been on this stage earlier. Her name's Danny from The Warning. Come on. Come out, Danny. You're amazing. We're going to play a song by an Australian band, actually. She's going to sing it. Yeah. No, no, you're gonna kill it. You're gonna kill it. I'm not singing it. It's too high for me. Back in fire, I hit the set. It's been so long, we got to be back. Just let loose from the news. That's kept me hanging about. Keep looking at the sky, getting me high. Forget the hurts, 'cause I never die. I got nine lives, cat's eye. I'm kissing every one of them. I'm going wild for someday. Well, babe, someday, well, babe. It's on back, back in fire. It's on back in fire. Back in the back of a Cadillac. I'm along with a bullet on my power pack. It's in a band with a kid. You're gonna catch me if they wanna hang. 'Cause I'm back in the bed. I'm bringing the fog. Nobody's gonna get me on another round. So look at me now, just to make my pain. Trying to push it like a get out my way, 'cause I'm bad. Oh, man. Bueno, 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 bueno. Me ha hecho gracia porque al presentarla y tal, ¿no? Dice, bueno, aquí hay una chica, como si no la conociera nadie. Y después le ha dicho que cantara ella, le ha hecho orientación a Dani Canta tú, que para mí es un tono muy alto. Y bueno, se ve, ¿no? Todos conocemos a CDC que requiere unos agudos curiosos, ¿no? Y está ahí Y dándolo todo. además Dani, que estaba pensando, digo, perfectamente podría sustituir a Brian Johnson, ¿eh? lo está haciendo muy bien. Sí, 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 efectivamente. Así que nada, vamos a continuar porque de momento el comienzo apunta maneras, ¿eh? Sí, 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 sí. So bad. Oh, babe. So bad.
Esto es a lo que yo me refería de que Dani tiene muchísimo rango de voz. Que una cosa es que ella prefiera moverse en una tonalidad con las canciones de The Warning, ¿vale? Que suele ser más grave. Pero otra cosa es que ella tenga la capacidad de hacerlo y se está viendo aquí, ¿no? Tiene un rango de agudos muy, muy Muy alto, sí. muy alto y cómo rompe la voz es alucinante. Lo hace mejor que casi que Brian. Ya lo vimos en su día con Enter Sandman y lo estamos viendo con el Back in Black, ¿eh? Uf, Tremendo. Buen detalle de Orianzi de dejarle hacer ese solo a Dani, es decir, es muy altruista por su parte, porque Orianzi, para el que no la conozca, es de las mejores guitarristas del mundo, es una auténtica virtuosa. Tú la has visto sí, sí. que ha tocado de mano a mano con Steve Vai y bueno, y perfectamente le seguía el ritmo. Para que os hagáis una idea del nivelazo de Orianzi tocando, ¿no? Que también canta muy bien, pero bueno, le ha dejado aquí el testigo a Dani, que lo estás haciendo, vamos, Vamos, de 15. Ya no de 10, de 15. Porque es complicado llegar a enrasgar la voz y llegar a esos agudos. muy complicado, muy complicado. La gente no se hace la idea de lo difícil que es cantar las canciones de AC/DC en su tonalidad original. Ujú. Por eso tuvo mérito en su momento de que Axel Rose pudiera sustituir a Brian en esa gira, que yo tuve la suerte de verlos a CDC con Axel Rose cantando, y eso fue el día que me reconcilié con Axel Rose porque pudo cantarlo todo perfecto y en su tonalidad original. Así que dije, venga, de acuerdo. Se ve que si te cuidas, puedes volver a tener la voz en condiciones. Pero Además, de verdad. hay que cuidarse, hay que cuidarse. Claro, claro. Venga, vamos a retomar. Oriente, everybody! Bueno, 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 he tenido que hacer una pausa. Yo es que esta canción la vivo porque además la suelo tocar con el bajo, entonces conozco cada compás. Em, ¿Veis por qué os digo de que Orianzi es una guitarrista de las mejores del mundo? A ver,
cuando alguien tan top empieza a tocar, se nota, ¿verdad? La técnica, la forma, es como ya otro nivel, ¿verdad? Escúchame, aparte de eso, ya cuando la ves cruzarse de piernas como diciendo, venga, que voy a ponerme así cómoda para que... Madre mía, qué barbaridad. ¿Cómo toca esta mujer? Es increíble, ¿eh? Mm. El pobre Angus estará diciendo, madre mía, que me quitan el puesto aquí, ¿eh? El propio Angus Young dice que hay muchísimos guitarristas mejores que él, pero Sí, bueno, claro, claro, ¿no? eh, eh, lo importante es tener tu identidad propia, es decir, ¿sabes lo que te digo? Es decir, Sí, ¿cuánta sí, gente ha imitado a Angus Young? mucha. Su influencia es tremenda. Y nada, Orianzi, hay una cosa que me gusta mucho, hay guitarristas solistas que se creen que por hacer un solo se tienen que ir solamente a la parte aguda de la guitarra y ella ha hecho mucha por la parte grave, Sí, sí. ¿vale? Entonces demuestra, digamos, la riqueza, digamos, de tonalidades, de colores, vamos, que hay muchas cosas con las que hacer. Y bueno, yo creo que se queda más que demostrado de que se pueden hacer multitud de cosas. Así que, bueno, ¿qué te ha parecido el tú a tú de guitarra con Orianzi? Joder, ¿qué voy a decir? Pues increíble. Sí, es verdad que cuando estaban tocando las dos a la vez, la guitarra de Dani se escuchaba un poquito más baja y no se escuchaba tan nítida como cuando ha tocado sola. Pero vamos, de 10. Ujú. Pues nada, pues vamos a retomar. Em, yo creo que ya va quedando menos. Sí, 2 minutitos de canción, así que nada, vamos allá. Whoa! Give it up for Danny. How about that? So, stay on stage here, Danny, because I heard in an interview that you said that this guitar, my Lotus Bloom, was one of your favorite, like, PRS guitars, right? You kind of dug it, yeah? Well, I want to give it to you as a gift. This is yours. I hope you enjoy it and play that frickin' rock and roll on those tours with that. Me and Paul spent a long time like. Paul's gonna take your other guitar. Yeah, he's taking off with that one. He's going with that one. But that's yours now. That's all yours. She's amazing. Enjoy it. It's a lot of fun to play. Está flipando. Cuando me he acordado, atento al final, digo, ¿a qué va a ser cuando le regala la guitarra? Y Yo, efectivamente, yo me lo he olido también porque, bueno, digo, la canción es muy larga y, claro, la han alargado por la variedad de solos, de ida y venida. sí, Han, sí, claro, han claro. improvisado ahí. Pero yo al principio digo, va a ser por eso, porque están tantos minutos. Así que nada, fenomenal, la cara que se le ha quedado, ¿eh? A Dani. Pues normal.
normal que uno de tus ídolos pues te diga, venga, que te voy a regalar mi guitarra y se te queda una cara por la que se nos queda habitualmente a nosotros, pero a ellos. Ya ves, ya ves. Bueno, pues nada, hasta aquí la reacción nos ha encantado, ya lo podéis ver, así que nada amigos, em, a disfrutar, a disfrutar. Esta canción es para disfrutar y para verla unas cuantas veces y bueno, yo creo que también voy a estar en casa tocando por encima, aquí como si fuera uno de sus músicos, porque esta canción la suelo tocar y me encanta. Bien, como siempre, si te gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Y nada, dos maneras de apoyarnos. Ya sabéis, podéis uniros como miembros del canal, ¿vale? Para tener en el nivel uno canciones, para verlas primero en el nivel uno antes de tiempo, en el nivel 2 tener muchas reacciones de manera exclusiva a lo largo del mes y después el Patreon para que tengáis reacciones personalizadas. Hay tres niveles, bronce, plata y oro, para tener dos, cuatro o seis reacciones personalizadas. Todos los enlaces de las dos maneras de acceder sería en la información de esta canción, de esta reacción, ¿vale? Y después, por último, si veis la publicidad que salta en una reacción cuando la veis, pues si la podéis ver, nos ayuda mucho. Gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.